En tu eterno plan, Señor, que nosotros pudiésemos reunirnos el día de hoy, leer este texto, ser expuestos a este texto. Y Padre, te pedimos para que tú nos ayudes a poder comprenderlo, que tú ilumines nuestro entendimiento, que los ojos de nuestro corazón sean abiertos para poder tomarlo, creerlo y vivirlo, Señor. Y Padre, te pido por el que esté aquí el día de hoy, que no haya creído en tu Hijo Jesucristo como su Salvador, para que tú a través de este texto le abras los ojos y lo traigas a la fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Si nosotros resumimos lo que hemos estado viendo en el capítulo 2 de Tesalonicenses, una de las cosas que podríamos ver es que para este punto el apóstol Pablo ha venido describiendo la relación que él tenía con la iglesia de Tesalónica. Si usted recuerda, para este momento el apóstol Pablo nos ha descrito dos cosas. Por un lado nos ha descrito el servicio que Pablo le prestó a esta iglesia, la fidelidad con la que él vivió mientras estuvo en Tesalónica, y nos ha descrito la iglesia de Tesalónica como una iglesia ejemplar. Podríamos decir que si nosotros resumimos lo que hemos visto hasta este punto en el capítulo 2, podríamos decir que el capítulo 2 representa el tipo de relación, el tipo de pastor que nosotros desearíamos tener para esta iglesia y el tipo de iglesia que nosotros deberíamos de querer ser. De hecho, si alguna vez usted quiere una petición para orar por mi vida, le pido que vaya a 1 de Tesalonicenses 2 y ore por mi vida esto. Si alguna vez usted quiere una petición para orar por la iglesia, vaya a 1 de Tesalonicenses 2 y ore las cualidades de la iglesia de Tesalónica para nuestra iglesia. Sin embargo, llegamos a este punto en el que Pablo nuevamente continúa describiendo el amor que él tiene para la iglesia. Ha descrito la relación que había entre Pablo y la iglesia de Tesalónica. Para este punto comienza a describir el amor que él tiene por la iglesia de Tesalónica, y algo que es necesario aclarar en este punto, hermanos, es que aunque Pablo se describe a sí mismo como una persona que amaba a esta iglesia, me gustaría dejar en claro que en este pasaje Pablo no está presumiendo el amor que él tenía por esta iglesia. Alguien podría leer este pasaje y decir: ¿pero qué le pasa a Pablo? ¿Por qué está hablando tanto de lo que él hace? En este pasaje Pablo menciona su amor por la iglesia varias veces, y alguien podría decir: ¿pero no es eso egoísmo? ¿No es eso un tipo de orgullo en el que Pablo está presumiendo su amor? Mi hermano, déjeme decirle que no. Pero antes de eso, déjeme decirle, en este pasaje nosotros no vemos a Pablo presumiendo su amor. Recordemos que Pablo estaba sufriendo ataques de los falsos maestros. Sabemos por Hechos capítulo 17, versículo 10, que cuando Pablo estuvo en Tesalónica tuvo que salir huyendo de emergencia, y al parecer los falsos maestros atacaban a Pablo. Le decían a la iglesia: si Pablo realmente los amara, no se hubiese ido. Si Pablo realmente los amara, ya hubiese vuelto a visitarlos. Pero le decían: Pablo no los ama. En este pasaje, Pablo no está presumiendo sus virtudes. Sabemos, hermanos, que la Biblia explícitamente nos prohíbe hacer alarde de nuestras virtudes, hacer alarde de nuestras buenas obras. Lo que vemos en este pasaje es una defensa de Pablo ante las críticas de los falsos maestros que lo describían como un hombre sin amor para la iglesia. En esto quiero ser muy claro. Quiero ser claro en esto. La Biblia sí nos manda a imitar estas cualidades de Pablo. La Biblia nos manda a amar a la iglesia como Pablo aquí nos dirá que él amaba a la iglesia. Lo que la Biblia nos prohíbe es presumir nuestro amor por la iglesia o presumir cualquier virtud.
Así que en este pasaje Pablo se está defendiendo de los ataques, y por eso algo que vamos a ver en este pasaje es que Pablo describe su amor por la iglesia, y al mismo tiempo Pablo le da una explicación a la iglesia de la razón por la que no los ha ido a visitar. Así que ese es el punto principal de este pasaje. Describe el amor que él tenía por la iglesia sin presumir su amor, y describe o les da una razón por la que él no ha podido volver. Y me gustaría que veamos este texto en 3 encabezados principales. Primero que nada, en el versículo 17, vamos a ver el corazón de Pablo por la iglesia de Tesalónica. Segundo, en el versículo 18, el impedimento de Pablo para ir a ver a la iglesia de Tesalónica. El impedimento de Pablo para volver a visitar esta iglesia. Y versículos 19 al 20, la motivación de Pablo para servir la iglesia. Así que yo creo que es un bosquejo que podemos seguir. Primero vamos a ver cómo luce el amor que Pablo le tenía a esta iglesia de Tesalónica, y dicho sea de paso, cómo debería lucir nuestro amor por la iglesia. Tu amor por esta iglesia. Si tú eres miembro de esta iglesia, en este pasaje vamos a ver cómo debe lucir el corazón de un cristiano maduro que ama a su iglesia. Y note cómo empieza o cómo continúa Pablo en el versículo 17, defendiéndose de las acusaciones de los falsos maestros que lo acusaban de que no amaba a la iglesia. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Vamos a leer hasta ahí. Este pasaje, hermanos, es sumamente importante porque considero yo que es uno de los pasajes en los que podemos ver con más claridad el corazón del apóstol Pablo. No sé, cuando usted piensa en Pablo, no sé cómo se lo imagina, pero casi siempre yo me lo imagino como un hombre serio, como un hombre firme, como un hombre que en ocasiones habla con mucha firmeza. Pero cuando nosotros vemos este pasaje, es uno de los pasajes más claros que muestra el corazón pastoral del apóstol Pablo, porque cuando lo leemos en el griego, en el original, este pasaje denota una gran cantidad de sentimientos que Pablo está expresando. De hecho, cuando utiliza la palabra separados, cuando dice: nosotros, hermanos, separados de vosotros, literalmente es la palabra que en el antiguo mundo, en aquel tiempo, se utilizaba para describir la tristeza que siente un niño cuando se queda huérfano. De hecho, si usted lee algunas versiones en inglés, algo que va a notar es que algunas versiones en inglés traducen esta palabra separados como huérfanos. Pablo diría: pero nosotros, hermanos, huérfanos de vosotros. Pablo está expresando una tristeza que él sentía por causa de haberse separado de la iglesia, y lo que está diciendo Pablo es: no encuentro yo palabras para describir la tristeza que siento de no poderlos ver. No encuentro yo palabras para describir mi tristeza al saber que estoy lejos de ustedes, así que diré que me siento como un huérfano. Y esto tiene sentido, hermanos, porque si nosotros vemos el pasaje, para este punto Pablo ha venido utilizando muchas figuras o muchas ilustraciones de la familia para describir su amor por esta iglesia. Si nosotros retrocedemos un poco al capítulo 2, versículo 7, algo que vamos a notar es que Pablo ya antes había dicho que él amaba a la iglesia de la misma manera que una madre ama a sus hijos. Pablo había dicho: yo los amo como la mamá ama a sus hijos. En el capítulo 2, versículo 11, Pablo había dicho que él enseñaba a la iglesia como un padre que enseña a sus hijos. Pablo básicamente está utilizando a todos los miembros de una familia para describir el amor que tiene por la iglesia. Dice: yo los amo como una mamá ama a sus hijos. Yo los enseño como un padre que enseña a sus hijos. Aquí les llama hermanos. Los veo como si pertenecemos al mismo padre. Y luego lo que dice es: todo eso representan para mí. Los amo con esa manera, y por eso separarme de ustedes fue o se siente de la misma manera que un hijo cuando pierde a sus padres.
O al revés también podría ser. Se siente de la misma manera que un padre le duele cuando pierde un hijo, la misma impotencia que siente un padre cuando ve a su hijo morir. Es una imagen muy triste. Dice Pablo, así me siento yo de no poder verlos. Me siento como si acabo de perder parte de mi cuerpo. Siento la tristeza de no verlos. Esto es interesante, hermanos, porque aquí podemos ver cómo luce el corazón de un cristiano maduro hacia la iglesia. Piensa en la vida de Pablo por un segundo. Cuando nosotros vemos el ministerio de Pablo, el apóstol Pablo fue un hombre que sufrió grandemente por causa de la iglesia. Por causa de la iglesia lo apedrearon, por causa de la iglesia lo criticaban, por causa de la iglesia lo golpeaban y sufría por la iglesia, pero interesantemente sufría aún más cuando no podría servir a la iglesia. Si a Pablo usted le preguntara, Pablo, ¿tú qué prefieres? ¿Que te agarremos a pedradas o dejarte ver la iglesia? ¿O que te quitemos la iglesia? ¿Qué prefieres? ¿Que te demos unas pedradas o que te quitemos la iglesia? Pablo decía, comiencen a aventar las piedras ya. Porque yo prefiero sufrir por servir a la iglesia que sufrir por querer servir a la iglesia y no poder. Hermanos, el corazón de un cristiano maduro es precisamente esto. Si tú quieres saber dónde está la madurez de tu corazón, hasta qué grado estás madurando, hasta qué grado estás creciendo, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es tu relación que tienes para con la iglesia? Hay dos maneras de ver la iglesia. Hay quienes cuando piensan en la iglesia piensan en un sufrimiento, piensan en un fastidio, piensan en algo que les incomoda, algo que se vuelve una carga. Hay quienes cuando piensan en la iglesia dicen, wow, yo no sé cómo haría para vivir sin mi iglesia. Yo no sé cómo haría para vivir sin mis hermanos. De hecho, yo creo que todos los que están aquí, los que son miembros de la iglesia, muchos me han manifestado, cuando se enfermaban del COVID, no me daba gusto que se enfermaran del COVID, no me daba gusto que se enfermen de nada. Pero cuando se enfermaban del COVID y tenían que aislarse, era música para mis oídos decir, pastor, yo ya extrañaba la iglesia, yo me estaba volviendo loco ahí. Saber que era domingo, saber que la iglesia estaba reunida, saber que estaban cantando, que estaban escuchando la palabra y yo no, eso me mataba. Hermanos, si ese es tu sentir, dale gracias a Dios. Porque ese es el corazón de una persona que ama al Señor Jesucristo y es el corazón de una persona que crece en madurez. Pablo decía, a mí me duele. Es decir, cuando me maltratan por causa de la iglesia me duele, cuando me apedrean me duelen, pero ¿sabes qué me duele más? Le está diciendo a los tesalonicenses, querer servirlos y no poderlos. Querer verlos y no poder verlos. Querer estar con ustedes, escucharlos, aconsejarlos, predicarles la palabra y no poder verlos y no tener ni la más mínima idea cómo ustedes se encuentran. Es lo mismo que vemos en Hechos 20:24, cuando Pablo estaba camino a servir al Señor a Jerusalén, cuando estaba camino a predicar la palabra y le advierten, Pablo, si vas a Jerusalén te van a matar, si vas a Jerusalén vas a sufrir. Y Pablo respondió, pero de ninguna cosa hago caso. Es decir, que me apedreen, que me maten, que me hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Decía Pablo, quítenme la vida, pero no me impidan servir a Cristo. Quítenme la vida, pero no me impidan servir a otros cristianos. Note el corazón de este hombre, hermanos. A veces pareciera que el apóstol Pablo encontraba gozos en cosas muy contrarias a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no encontramos gozo en servir lo menos posible a nuestros hermanos? Muchas veces el gozo nuestro como cristianos es el de involucrarnos con nuestros hermanos lo menos posible. Entre menos me involucre yo, más gozo voy a encontrar. Pablo decía, para mí el gozo es estar con ustedes lo más posible. Servirlos con mi ministerio lo más posible. Así que hay dos tipos de cristianos que nosotros podemos ver en la Biblia y en la iglesia y en la historia.
Hay cristianos que cuando piensan en la iglesia, piensan en algo que les trae mucho estrés, que les quita el gozo. Cuando piensan en la iglesia, piensan en algo que los aburre. Cuando piensan en el servicio de la iglesia, piensan en algo que debe ser evitado. Hay otros, como Pablo, que cuando piensan en la iglesia dicen, eso me trae gozo. ¿Cuál eres tú? ¿Cómo reaccionas tú ante tus hermanos? Si el día de mañana te dijésemos, hermano, tú ya no vas a encontrar más a Gracia Eterna en este lugar. Ya Gracia Eterna no va a estar, mañana vas a venir el próximo domingo y no va a estar Gracia Eterna en este lugar, esta iglesia ya no va a existir. ¿Cómo sería tu vida? Piensa eso. Sobre todo si tú eres miembro de esta iglesia. ¿Cómo sería tu vida si tú supieras que el día de mañana Gracia Eterna va a dejar de existir? ¿Te alegrarías? ¿Te entristecerías? ¿Te daría igual? Ahora, una pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo es que el apóstol Pablo llegó a amar esta iglesia de la manera que la amaba? Porque algo que nosotros podemos ver en cuanto a este amor de Pablo es que no era un amor natural. No era el tipo de amor que uno siente cuando pasa tiempo con las personas. Cuando me refiero a que no era un amor un amor natural, piense en el amor que usted tiene con sus amigos, con algunos amigos del trabajo, en el cariño que usted les tiene a esas personas, y pregúntese por qué le caen bien esas personas. Bueno, porque paso tiempo con ellos, porque nos gustan las mismas cosas, porque somos similares. Ese es un amor natural, un amor en el que yo amo a las personas porque paso tiempo con ellas, porque son personas que me agradan. Pero el amor que Pablo tenía por esta iglesia no era ese tipo de amor. En esto quiero ser claro. Pablo no amaba a la iglesia porque le caían bien. Pablo no amaba a esta iglesia porque había pasado mucho tiempo con ellos y tenía buenos recuerdos. No. De hecho, Pablo había pasado muy poco tiempo con esta iglesia. Pablo pasó meses solamente, conocía a esta iglesia muy poco. Cuando la plantó tuvo que salir huyendo. Así que Pablo no amaba a esta iglesia por el tiempo que había pasado con ellos, por el tiempo que los conocía. De hecho, la razón por la que en el versículo 17, en la segunda parte, dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, es porque Pablo les está diciendo, yo a ustedes hace poco los vi, yo a ustedes tengo poco tiempo conocerlos, pero el amor que yo les tengo no depende del tiempo que llevo de conocerlos, sino de mi corazón. Es decir, el amor que yo les tengo es un amor muy distinto al que tú encuentras entre dos amigos que se conocen de toda la vida. Es un amor mucho más intenso. Pero la pregunta sigue, ¿por qué los amaba de esa misma manera? Y yo creo que es saludable seguir el argumento de Pablo. Si usted va más adelante a 1 Tesalonicenses 3:8, ahí Pablo continúa describiendo su amor por la iglesia y ahí nos dice la razón principal por la que él amaba esta iglesia. Note que Pablo dice, porque ahora vivimos. Es decir, en este momento, tesalonicenses, yo me siento vivo, me siento contento hacia ustedes. ¿Y por qué? Si vosotros estáis firmes en el Señor. La base del amor de Pablo por la iglesia, quiero dejar esto bien claro, no se trataba del tiempo que él llevaba conociendo a la iglesia. La base o la razón principal por la que Pablo amaba esta iglesia era por el interés que tenía de ver a esta iglesia creciendo en su fe y caminando con firmeza, siguiendo al Señor Jesucristo. ¿A dónde voy con esto? Lo que Pablo aquí nos acaba de demostrar, hermanos, es que para yo amar a una persona, no necesito saber todo acerca de esa persona. Para yo amar a un hermano en la fe, no necesito haber crecido con él toda la vida. A veces nosotros ponemos la excusa de que nos cuesta amar a la gente, decimos, es que no las conocemos. Es que es muy difícil porque ellos no permiten que los conozcamos. Pero hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es, para yo poder amar a una persona no necesito conocerla de toda la vida. No necesito conocerla casi que nada. Necesito tener interés por su alma, por su fe.
Déjame decirte que la razón por la que tú y yo no amamos a nuestros hermanos no es porque no los conocemos. Eso es un engaño. Si lo que Pablo dice es verdad, eso es un engaño. La razón por la que nosotros no amamos a nuestros hermanos es porque no nos interesa su fe. No nos interesan sus almas. Si a mí me interesa tu alma, yo te voy a amar porque me interesa tu fe, no porque me interesa conocerte. Sí, está bien, conozcámonos, pasemos tiempo juntos, platiquemos. Sin embargo, puedes conocer a una persona y no amarla. Pablo nuevamente es ejemplo. No solamente Pablo amaba y se preocupaba por cristianos que llevaba poco tiempo conociéndolos, sino que en Colosenses 2:1 vemos que Pablo amaba y se preocupaba por cristianos que nunca había visto cara a cara. Nota cómo lo dice Pablo. Porque quiero que sepáis, le dice a los colosenses, cuán gran lucha. Y la palabra lucha ahí quiere decir agonía. Es de donde viene nuestra palabra en español, agonía. Dice, quiero que sepáis cuán gran agonía sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y nota cómo lo dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Wow. Dice Pablo, yo me preocupo por los cristianos que conozco, yo sufro por los cristianos que conozco, sufro por los cristianos que conozco de años, sufro por los cristianos que conocí ayer y sufro por los cristianos que sé que existen y que nunca han visto mi rostro. Pablo decía, yo amo a esos cristianos aunque nunca los he visto. Así que si Pablo amaba a los cristianos que nunca había visto, ¿cuál es nuestra excusa para no amar a los cristianos que veo todos los domingos? No, pastor, no los conozco. Pablo tampoco conocía a muchos cristianos. No, pastor, pero es que en el primer siglo los primeros cristianos eran más maduros. Los primeros cristianos cometían los mismos pecados que nosotros. Lo primero que debemos hacer para poder crecer en amor por nuestros hermanos es reconocer que el problema no está en nuestros hermanos. El problema está en nosotros. El problema no es que no los conozco. Pablo no conocía a muchos y los amaba, sufría, entregaba su vida por ellos. El problema es, no me interesan. Cuando tú veas a un hermano que te cuesta amar, déjame decirte, yo no niego que hay gente difícil de amar, hay gente que cuesta amarla, hay gente que naturalmente no nos agrada, pero déjame decirte, la falta de amor en tu corazón es problema tuyo, no de tus hermanos. Esa es la realidad tuya y mía. La falta de amor en mi corazón, la falta de interés que yo tengo por esta iglesia, por otras iglesias que sé que podría servir, por otros cristianos que sé que podría servir. La falta de amor no es falta de conocimiento, es falta de madurez. Pablo es el ejemplo perfecto de esto. Y de hecho, tú quieres saber cuál era el secreto de Pablo para poder amar a estos cristianos. Ya hemos dicho, le interesaba su fe. Tu falta de amor y mi falta de amor es falta de interés por la fe de nuestros hermanos, falta de interés por el alma de nuestros hermanos. Pero gloria a Dios que Pablo también nos dice cómo crecer en este amor. En esto quiero ser claro, Pablo no amaba de esta manera porque él era un apóstol. Pablo no nos presenta este amor que él tenía por la iglesia para decirnos, miren, yo soy un apóstol y soy un privilegiado y soy un súper cristiano. No, Pablo está aquí para que lo imitemos, y si Pablo pudo amar de esa manera es porque nosotros podemos amar de esa manera, porque Pablo no era distinto a nosotros. Entonces, ¿cómo le hacía Pablo? Ya hemos dicho que Pablo no amaba a la gente porque la conocía, porque a muchos ni siquiera los conocía. Entonces, ¿por qué los amaba? Yo creo que la respuesta es obvia. Porque aunque no conocía a la gente de la iglesia, conocía al Señor Jesús que sufrió por la iglesia. De hecho, Pablo mismo lo dice, note, 2 Corintios 5, 14 al 15, Pablo, note cuál era la motivación principal de Pablo para amar a sus hermanos, para amar a la iglesia de Tesalónica, para servir de la manera que lo hizo. 2 Corintios 5, 14 al 15. Pues el amor de Cristo nos controla, habiendo llegado a esta conclusión, que uno, Jesús, murió por todos. Por consiguiente, todos murieron.
y por todos murió y resucitó. Y todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo aquí pone mucho énfasis, dice, la razón principal por la que yo vivo para Cristo, la razón principal por la que yo amo a la iglesia de la manera que lo amo, es porque el amor de Cristo nos controla. Y dice, habiendo llegado a esta conclusión. Y cuando Pablo dice, habiendo llegado a esta conclusión, lo que está diciendo es, después de meditar mucho en el amor de Cristo, después de meditar mucho en la cruz de Cristo, entonces yo puedo amar a mis hermanos. Después de meditar mucho, no solamente después de escuchar, Cristo murió por tus pecados, sí, eso es importante, pero dice Pablo, después de meditar mucho en la cruz de Cristo, en su amor por nosotros, no me queda otra opción más que amarlos a ustedes. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema no es que no conocemos a nuestros hermanos. Nuestro problema es que no conocemos profundamente el amor de Cristo. Porque es difícil conocer tan grande amor y vivir en tan grande odio. Es difícil meditar en tan grande amor por Cristo, tan grande amor que Cristo nos ha dado, y permanecer en tan grande odio hacia la iglesia por la que Cristo ha muerto. Así que cuando tú busques una razón por la que no quieres amar a tus hermanos, otra vez, yo sé que hay gente difícil, yo sé que hay gente que desespera, yo sé que a veces nosotros somos esa gente. De hecho, si yo le dijera a usted, levante la mano si usted cree que hay gente difícil de amar, yo creo que todos la levantarían. Y muy probablemente, si yo voy a otro lugar y le digo, levante la mano, todo el que cree que hay gente difícil de amar, muchos levantarían su mano pensando en usted también. Yo levanto la mano pensando en otro, hay otro que levanta la mano pensando en mí. Porque yo no soy un paseo en el parque para amar, ninguno de nosotros. Tomando en cuenta esto, que hay gente difícil de amar, que nosotros somos difíciles de ser amados, ¿cómo le hago? Bueno, medita en el amor que Cristo te ha dado. Medita en el amor que Cristo te ha dado y el amor que Cristo le ha dado a la iglesia, porque mi hermano, es difícil odiar a una iglesia cuando sabemos que Cristo derramó su sangre por ella. Es difícil odiar a un hermano, yo sé, me van a ofender, me van a lastimar, y a veces lo único que yo tengo, la única razón que yo tengo para amar a ese hermano es decir, tú me lastimas, pero Cristo fue lastimado por tus pecados. Cristo cubrió aún ese pecado que tú cometes contra mí, Cristo lo cubrió, por eso te amo. Eso era lo que hacía Pablo. Y esta debe ser nuestra mayor motivación para amar. Porque hermano, si nuestra mayor motivación para amar a nuestros hermanos es que ya lo conozco mejor y por eso lo amo, eso es engañoso. Esas amistades, ese amor es muy temporal. ¿Sabe usted por qué la iglesia está llena de gente que antes se hablaba y ya no? No sé si le ha pasado, que seguramente nos ha pasado a todos. Yo antes le hablaba, pero lo conocí y ya no. Cuando mi relación con mis hermanos está basada en que lo conozco, esa relación es muy temporal, porque eventualmente voy a conocer algo que ya no me gusta. Eventualmente usted va a conocer algo de mí que no le gusta, y ahí es donde usted puede decir, pastor, si supiera cuántas cosas yo conozco de usted que no me gustan. Y yo puedo conocer cosas de usted que a mí tampoco me gustan, y si mi relación con usted se basa en que conocer lo que usted hace que a mí me guste, eso es temporal. Por eso es que la motivación debe ser mayor. Debo amar porque conozco a Cristo, porque conozco el amor que Cristo me ha dado, la relación con mis hermanos, el amor que mis hermanos me tienen cambiará. El amor que Cristo me tiene es eterno. Y mientras mis pies estén parados sobre ese amor, puede cambiar el mundo entero y yo voy a seguir amando a mis hermanos. Por eso es que Pablo decía en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Que nadie te señale, que diga, él me debe algo, él me debe otra cosa, pero cuando se trata del amor, dice Pablo, recuerda que eres un deudor. Toda la vida estoy en deuda.
El día de hoy, cuando yo llegué a esta iglesia, yo debía haber llegado pensando, yo estoy en deuda con cada uno de los aquí presentes, estoy en deuda de amarlo. Cuando usted llega, debería llegar pensando, yo vengo a pagar una deuda, por así decirlo, la deuda de amar a mis hermanos. Y note cómo Pablo lo dice, porque a veces vivimos la vida al revés. Hay alguien que pueda decir, qué bueno que al fin se está hablando de amor en esta iglesia, porque a esta iglesia le falta amor. Hay alguien que podría estar ahorita pensando, qué bueno, pastor, dele duro, les falta amor. El texto no dice que debemos reclamar amor. El texto no dice que vayamos por el mundo quejándonos de la falta de amor. El texto dice, tú debes amor. El texto no dice, exige amor hasta que lo tengas. El texto dice, da amor. A nosotros nos gusta pensar que nuestro mayor problema en la vida es que la gente no nos ama como debiera. Hermano, ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema en la vida es que tú y yo no amamos como debiéramos. Nos gusta pensar, ¿por qué nadie se pone en mis zapatos? ¿Por qué nadie entiende mi situación? En vez de pensar, ¿por qué yo no me pongo en los zapatos del otro y entiendo la situación? Piense usted cómo sería una iglesia en la que todo el mundo exige ser amado. No estoy diciendo que no debamos desear que nos amen, desear el amor de la iglesia, todo eso está bien. Pero piense usted en una iglesia donde todo el mundo siente la urgencia de exigir ser amado. Nadie va a amar, porque todos estamos exigiendo ser amados. Una iglesia donde todos se aman es una iglesia donde todos ven la necesidad de amar como algo personal, algo que yo tengo. La Biblia nunca dice, anda y exige amor. La Biblia dice, anda y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que mi pregunta para ti, hermano, es, ¿hay alguien en esta iglesia con quien tú estés dividido porque conociste algo de su vida que ya no te gustó? Eso es pecado. Tienes permiso de odiar a la iglesia cuando conozcas algo en Cristo que no te gustó. Cuando el amor de Cristo falle por ti, ese día tienes todo el permiso del mundo para odiar a la iglesia. O sea, nunca tenemos permiso. Pablo aquí nos dice, yo a ustedes los amo, me separé de ustedes, dice, estoy separado, pero en mi corazón no ha cambiado nada. Es decir, aunque yo ya no los he visto, para mí nunca cambió nada. Es como que nunca dejé de verlos, los amo igual que cuando estaba ahí con ustedes. Ese es el amor que la Biblia demanda, un amor que no depende de las circunstancias, no depende de qué tan seguido te vea, depende de que conozco al mismo Salvador que tú. Así que lo primero que Pablo dice es, la razón por la que yo estoy separado de ustedes no es porque no los ame. Entonces, ¿por qué está separado de ellos, Pablo? Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Los amamos de tal manera que quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Como dicen en mi pueblo, ahí está el diablo metiendo la cola. Pero note que Pablo dice, la razón por la que yo no voy a ustedes no es porque yo no quiera. De hecho, algo interesante en este texto, hermanos, es que Pablo estaba experimentando sufrimiento. Pablo estaba siendo atacado por los falsos maestros, estaba sufriendo de muchas otras maneras. Y la preocupación principal de Pablo era que ellos sepan que los amo. En medio del sufrimiento, Pablo no pidió, Señor, quítame el sufrimiento. Señor, ayúdame a dejar a un lado el sufrimiento. Señor, en medio del sufrimiento dijo, que ellos no tengan ni la menor duda de que yo los amo. Es como si Pablo nos dijese, el sufrimiento no es una excusa para no amar. No, pastor, es que yo estoy pasando por una etapa difícil. Entiendo, la vida es difícil. Pero el sufrimiento no es una excusa para no amar a nuestros hermanos. Es interesante que la ocasión en la que nosotros más hemos conocido el amor de Dios es cuando Cristo sufrió. Ahora, este texto tiene una complicación aquí, porque Pablo dice, no he podido ir a verlos porque Satanás lo impidió, o Satanás se atravesó en el camino. Y una pregunta que podemos hacer al texto, ¿cómo sabía
Pablo que Satanás se le atravesó en el camino. Este texto es muy difícil de interpretar porque realmente no hay una respuesta correcta. ¿Qué quiero decir con eso? Que realmente la Biblia no nos dice cómo sabía Pablo que Satanás se le atravesó en el camino. ¿Cómo sabía Pablo que el diablo se metió en sus planes y no le permitió ir? ¿Quién sabe? Hay quienes piensan que Pablo dijo esto porque había falsos maestros que no permitían que Pablo llegara a Tesalónica, y decía, Pablo está viendo a los falsos maestros como si fuesen un instrumento del diablo para que él no llegue a Tesalónica. La realidad es que no lo sabemos, hermano. No sabemos cómo sabía Pablo que Satanás era el que le impidió ir a Tesalónica. ¿Sabes qué sí es lo que sabemos? Cómo Pablo manejó la situación. Pablo reconocía primero que nada que el diablo es real, que no es un invento humano, que el diablo es un ser inteligente, un ser que existe. Y por eso en Efesios Pablo dijo que nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Pablo entendía que Satanás está activo. Satanás odia el Evangelio, Satanás odia a los predicadores del Evangelio, a los cristianos que creen el Evangelio, a los incrédulos que no creen el Evangelio, también los odia y por eso los pone un manto sobre su cara para que no crean. Pablo sabe todo eso. Pablo sabe que Satanás es real, sabe que está activo, que todo el tiempo quiere destruir la iglesia. Ahora, sabiendo todo eso, nosotros esperaríamos que Pablo dijese, y Satanás me impidió ir, y yo lo reprendí. Esperaríamos que Pablo dijese, yo le pegué una reprendida al diablo, que espérenme ahí. O que esperaríamos que Pablo diga, hermanos, Satanás se atravesó en el camino, por favor, hagan una noche en la que se reúnan para reprender al diablo. Si Pablo fuera un predicador de la actualidad, eso haría. De hecho, hoy en día es curioso que Pablo ahí no sabemos qué le pasó, pero sabemos que él estaba al tanto que Satanás estaba oponiéndose. Hoy en día se apagan las bocinas de la iglesia y el diablo las apagó. Pablo, hermanos, sabía que el diablo era real, sabía que el diablo lo estaba atacando, sabía que el diablo le impedía ir a Tesalónica, pero su confianza nunca estuvo en desatar al diablo, nunca estuvo en echar fuera al diablo, en reprender al diablo. Su confianza estuvo, Dios es el que controla el diablo. Al fin y al cabo, ¿por qué Pablo no reprendió al diablo? Porque el diablo no es controlado por Pablo, sino por Dios. Y si era la voluntad que Pablo no fuese a Tesalónica y para hacer su voluntad Dios utilizó al diablo, Pablo dice, gloria a Dios. Alguien podría decir, ¿está diciendo que Dios puede utilizar al diablo? Sí. Lee el libro de Job. No hay una sola cosa que el diablo haga que Dios no permita. No hay una sola cosa que el diablo haga que rompa la voluntad de Dios, y la confianza de Pablo estaba ahí. El diablo no es que tiene control sobre nosotros, sino que Dios tiene control sobre él aun cuando nos ataca a nosotros. Por eso es que Pablo le dijo a los romanos en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará. Note quién dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Sí le van a machacar la cabeza al diablo, pero no usted ni yo, Dios. Él es soberano sobre él. Así que, cuando tú preguntes, ¿será que me está atacando el diablo? ¿Quién sabe? Tú confía en Dios. Que el diablo haga lo que le dé su gana. Dios lo controla. Tú confía en Dios, porque tu tarea no es ir viendo diablos por todos lados, ir reprendiendo diablos. Tu tarea y mi tarea es confiar en Dios, aunque fuese que el diablo se para delante de nosotros. Nuestra tarea no es decirle lo que debe hacer, sino confiar en Dios. Piénsalo de esta manera, hermano. Pablo dice, el diablo se atravesó en mi camino, y Pablo tenía dos opciones: hablar con el diablo, como pasa en las iglesias el día de hoy, o hablar con el que controla el diablo. Podía decirle al diablo, haz lo que yo te pido y salte, te echamos fuera. O podría, la otra opción que me parece más viable, hablar con el que controla al diablo. Si yo puedo hablar con Dios, ¿qué tengo yo que andarle hablando al diablo? Si yo puedo hablar con Dios, si yo puedo clamar a Dios, ¿qué tengo yo que andarle diciendo al diablo, reprendiendo al diablo, si hablo con el que creó aún al diablo? Así que
Pablo aquí reconoce a Satanás como un ser existente, un ser real, un ser que se opone al Evangelio. De hecho, si tú no has creído al Evangelio, estás siendo un siervo del diablo, porque te opones y odias el mensaje que el diablo también odia. Cree en Cristo. Pablo reconoce la oposición del diablo, pero nota que su confianza está en la soberanía de Dios. Reconoce el control de Dios por sobre todas las cosas y de hecho, nota los versículos 19 al 20, cómo Pablo, después de decir, el diablo se me atravesó, Pablo, su confianza sigue estando firme cuando dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, ustedes, iglesia, sois nuestra gloria y gozo. Pablo dice, Satanás se atravesó, pero yo sigo teniendo confianza en el servicio que yo hago. Satanás se atravesó, la oposición es real. La oposición de Satanás es real. Entonces, ¿por qué Pablo seguía tan confiado en servir a la iglesia? Porque las promesas de Dios a la iglesia son más grandes que el mismo diablo. Ni el diablo mismo puede cambiar la voluntad de Dios dentro de su iglesia. Ni el diablo mismo puede impedir que Dios haga su voluntad. Ni el diablo mismo puede impedir que Dios lleve a cabo su plan en la iglesia. Por eso, hermano, lo hablábamos ayer en las conferencias de discipulado. Por eso es que invertir tu tiempo en la iglesia, en tus hermanos, servir la fe de tus hermanos, discipular a tus hermanos, mi hermano, es algo que vale la pena invertir tu tiempo porque es lo único que no fracasará en este mundo. Nota que Pablo utiliza, nota dónde estaba la motivación de Pablo. ¿Por qué Pablo quería servir a esta iglesia? Ya sabemos que la amaba, entendía el amor de Cristo, pero ¿por qué quería amarla aún después de reconocer la oposición del diablo? Y nota cómo Pablo empieza a poner sus ojos en el futuro. Empieza a mencionar la segunda venida de Cristo y dice que la iglesia era su corona. Dice que la iglesia, dice en el versículo 20, era su corona, era su gloria y gozo. Cuando Pablo servía a esta iglesia, Pablo no pensaba en el gozo que la iglesia le producía en el presente. No solamente en eso, nosotros no servimos a la iglesia porque eso nos da mucha alegría el día de hoy. Antes de yo ser pastor me decían, servir a la iglesia es el mayor gozo del mundo. Después de ser pastor, no digo que no haya gozo, pero no es el mayor gozo. Nuestro mayor gozo no está aquí. No servimos a la iglesia porque queremos sentir gozo, queremos ver el fruto ahora, o porque el mayor gozo que nosotros vamos a sentir por servir a la iglesia no es hoy. Pablo es un ejemplo. Sí, servía con gozo, pero también Pablo decía, el gozo que yo siento hoy, sí, es importante, pero es mejor el que yo sé que voy a sentir en el futuro. Pablo cuando veía a la iglesia no decía, yo sirvo a la iglesia porque eso me hace sentirme realizado. Imagínense qué tan realizado se sentiría Pablo de ser apedreado un día sí y el otro no. No servimos a la iglesia porque esto nos va a llenar de gozo en el presente. Sí, va a haber gozo en el presente, pero note que aquí Pablo pone sus ojos en el gozo futuro. Dice Pablo, mi premio por servir a la iglesia no lo conoceré en este mundo, lo conoceré cuando Cristo vuelva. Así que servía a la iglesia con sus ojos puestos en la eternidad, no en el presente. Otra vez volvemos a lo mismo. Si mi razón para servir a esta iglesia es que ustedes me llenen de gozo, hermanos, les voy a poner una carga muy pesada a ustedes y voy a fracasar yo. Si mi mayor motivación para servir a esta iglesia y la tuya es que un día Cristo recompensará cada servicio, ese gozo está seguro. Porque ya no es un gozo que depende de ti ni de mí, sino de Cristo. Por eso que está diciendo lo mismo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 19:8. ¿Cuándo yo recibiré gozo duradero? ¿Cuándo yo recibiré premios eternos, galardón eterno por haber servido a la iglesia? Nota cómo dice Juan.
en Apocalipsis 19:8. Cuando habla de la iglesia de Cristo, de esta iglesia, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y nota cómo lo dice, porque el lino fino, los lujos de la iglesia, los adornos de la iglesia, es las acciones justas de los santos. ¿Sabes por qué Pablo decía, ustedes son mi gloria y gozo? Porque Pablo decía, mi mayor gozo no es hoy, mi mayor gozo será cuando estemos en gloria y Dios me muestre la iglesia de Tesalónica y me diga, mira Pablo, aquí está el fruto de tu trabajo. Lo veré por la eternidad. Cuando vea mis obras adornando a la iglesia, mi mayor gozo es saber que cuando yo les prediqué el evangelio, Dios hizo la obra, pero por gracia, cuando esté en el cielo, Dios me dirá, Pablo, ¿te acuerdas de Tesalónica? Que tú le predicaste el evangelio. Mira, este es el resultado. Nosotros sabemos que es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace la obra en la iglesia, pero Dios en su generosa gracia premia al que trabaja en su obra. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y luego sigue diciendo, y Dios recompensa a cada uno según su labor. Así que hermano, esto tómalo como con gozo. Esas llamadas de teléfono que tú le haces a tu hermano, que nadie más ve, Dios las ve. Esas veces que exhortas a tu hermano para animarlo, esas visitas al hospital con tus hermanos cuando nadie más puede ir, esas visitas a la casa de tus hermanos para animarlos, para alentarlos, esas predicaciones del evangelio a los incrédulos que nadie más ha visto, Dios las ve. Y esa será nuestra corona el día que Cristo vuelva. Saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 3:9 dice que nosotros somos colaboradores de Dios. En ese sentido somos socios de Dios. Es lo que quiere decir colaborador. Trabajamos para la misma causa, servimos con Dios, obramos con Dios. Así que hermano, si tú estás desanimado el día de hoy por servir a tu iglesia, piensa en esto. Piensa, quizás dices, nadie me agradece. Y es cierto. Es que a la gente luego se le olvidan los favores. También es cierto. ¿Quieres saber una mejor noticia que eso? A ti también se te olvidan los favores que le haces a la gente. Si yo te dijese, hermano, ¿tú desde cuándo eres cristiano? Yo soy cristiano desde hace 10 años. ¿Te acuerdas de algún favor que le hiciste a un hermano hace 9 años? No, la verdad. ¿No le ha pasado a usted que dice, a veces a uno le agradecen cosas y uno dice, de nada, por cortesía? Porque uno no se acuerda. Gracias por haberme ayudado con esto. De nada. Y uno después piensa, creo que me está confundiendo porque yo no le ayudé en nada. A la gente se le olvidan los favores. A nosotros se nos olvida el servicio que le damos a la gente. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? A Dios no se le olvida. Todo eso tendrá su recompensa. Así que no hagas nada en la iglesia pensando servir para ser reconocido, sino hazlo servir sabiendo que serás reconocido por Dios. No hay una llamada de teléfono que hayas hecho que fue en vano. No hay una persona que hayas evangelizado que fue en vano. No hay un solo dólar que nosotros como iglesia hayamos mandado a otro lugar para que se predique el evangelio. El dólar más insignificante para el mundo que le hemos mandado a gente que predica el evangelio en otros lados no será olvidado. Dijo Jesús, ni un vaso de agua. Si le dieses un vaso de agua a estos mis pequeños, yo no lo olvidaré. Así que servimos no porque esperamos que la gente se acuerde, pero porque sabemos que Dios se acuerda. Sabemos que Dios se acuerda y eso es nuestro mayor gozo. Gloria a Dios, porque Él no es olvidadizo como nosotros. Y Pablo dice, ustedes son mi corona y gloria. Ustedes son algo que me traerá deleite por la eternidad. Déjame terminar con esto. Te voy a leer un pasaje y te recomiendo que este pasaje lo memorices, lo medites, lo ores y lo obedezcas a la hora de servir a tu iglesia. Dice la palabra del Señor en Hebreos, porque Dios, escucha esto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sería una injusticia, dice el autor de Hebreos, que Dios olvide tus buenas obras. Si tú tocas en el grupo de alabanza, sería una injusticia, si eres cristiano y tocas en el grupo de alabanza, sería una injusticia que Dios olvide eso. Lo dice el autor de Hebreos, Dios no es injusto para olvidar. Y como Dios no es injusto, Dios no lo olvidará. Si tú sirves a tus hermanos, Dios no es injusto, Dios no lo olvidará. Un día escucharemos, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque tú no eres infiel para olvidar. Señor, ya el solo hecho que tú nos hayas hecho tus hijos es una gran bendición y un gran beneficio. No tenemos mayor bendición que esto. El hecho que tú recompenses nuestro trabajo por ti va más allá de lo que nosotros podemos imaginar y pedir. Padre, te agradecemos y te pedimos que tú pongas en nosotros y formes en nosotros un corazón como el de Pablo, Señor. Un corazón que reconozca que sí, que en este mundo hay gozo de servir a tu iglesia, pero nuestro gozo está en la eternidad cuando Cristo vuelva. Cuando veamos a tu iglesia adornada por nuestras obras, qué gozo será aquel día, Señor. Ya queremos verlo. Si estamos desanimados, danos ánimo, Señor, para servir a tu iglesia. Si hemos menospreciado la iglesia y la hemos visto como una opción, danos convicción para verla como una necesidad. Te lo pedimos en Cristo de Jesús, en nombre del Señor Jesús. Amén.